viajantes, bienvenidos a Bad Nauheim. Estamos aquí en Alemania. Entonces hoy os quiero mostrar, bueno, es una pequeña placa que hay en otro sitio, pero antes de ir a esa placa os quiero mostrar esto porque ya no queda. Entonces, Sisi estuvo aquí en agosto de 1898, unos días, unas 3 semanas antes de su asesinato en Ginebra. Entonces ella estuvo aquí en la Villa Krach, que ya no existe, estaba aquí en el Burgallee 12, que debe de ser lo que era esto antes. Entonces aquí, en el lugar en el que se supone que estaba la Villa Krach, está esta placa que lo recuerda, ¿vale? Aquí tenéis lo que era la Villa Krach, que es donde ella se quedó. Ella estuvo aquí una semana, un poquito más. Entonces la veis aquí, esta sería la villa. Y aquí, en teoría, sería Sisi. A ver que no dé el reflejo. ¿Veis aquí? Ella sería Sisi. Está recibiendo a los emperadores, a Guillermo II y a la emperatriz Augusta Victoria. Entonces luego aquí habría una placa que lo recordaba. Aquí vivió del 16 al 29, del 16 de julio al 29 de agosto. Perdón, he dicho que se había quedado una semana, no, se había quedado más tiempo. A ver qué decía. Aquí vivió del 16 de julio al 29 de agosto del 1898 Su Majestad Imperial y Real Isabel, emperatriz de Austria y reina de Hungría, nacida duquesa en Baviera, Herzogin in Bayern. Asesinada en Ginebra, bueno, no pone asesinada, pero bueno, fallecida en Ginebra el 10 de septiembre de 1898. Descansa en paz. Luego aquí tiene este busto que debería estar aquí en aquí, Forsthaus Winterstein. Deberían tener este busto, pero hoy está cerrado, así que no voy a poder ir. Entonces aquí viene un poquito la explicación, ¿no? Pues eso, esta placa recuerda la estadía de la emperatriz Isabel, en 1837 nacida, conocida bajo su nombre de Sisi. Veis que pone Sisi y la segunda es entre paréntesis. Estuvo aquí en Bad Nauheim en el verano de 1898 porque por un pequeño problema cardíaco, pone que el corazón estaba un poco más dado de sí. Entonces los médicos de Viena le dijeron que vinieran aquí porque Bad Nauheim era muy conocido como lugar de cura cardíaca. Estuvo aquí, entonces puso que en Viena se ocuparon de alquilar la Villa Krach aquí en la Burgallee 12, pero esa villa fue derruida en 1966 porque estaban construyendo otras cosas. Veis que ponía la emperatriz viajaba de incógnito como condesa de Hohenems. Entonces puso aquí eso, que como parte del tratamiento que le recomendó su médico, el profesor Theodor Schott, estuvo tomando las aguas aquí en la antigua Badehaus. Además de la Ingrespazieren, paseó mucho en el Kurpark, por el bosque y por el Frauenwald. Sobre todo le gustaba mucho el Johannisberg, que es una colinita que hay por aquí. Entonces pone eso, pues eso, que le gustaba muchísimo ir a este sitio, al Forsthaus Winterstein y al Hofgut Haselheck. Entonces pone aquí, pues recibió la visita, entre otros, del emperador alemán Guillermo II y su esposa Augusta Victoria, como del gran duque Ernesto Luis de Hessen und bei Rhein y la gran duquesa. Entonces escribió este duque, que después de haber encontrado a Sisi, estuvieron aquí, por lo que se ve, tomando algo después de comer. Pone que lo que le estuvo, pues se acuerda de haber estado hablando con ella después de la comida y tal, que ella, como siempre, iba vestida de negro y que el sol reflejaba en su pelo precioso que tenía hecho en una corona. Y entonces que ella le había contado que deseaba mucho la muerte, pero que claro, quería que fuera una muerte rápida, pero sin que ella se diera cuenta, que no quería estar enferma y que eso sería horroroso. Entonces que 22 días después encontró la muerte en Ginebra a manos de un atentado. Entonces veis aquí, es lo que os digo, la foto esta, que es lo que pone recibiendo a la pareja imperial el 21 de agosto. Entonces aquí lo veis, se supone que es ella aquí, a ver si lo puedo enseñar bien, se la vea, ahí, aquí, esta, con la sombrillita y tal, la emperatriz Augusta y el emperador mirando aquí. O sea que eso se supone que pasó, pues tal que aquí, más o menos. Entonces, bueno, una vez que ya habéis visto esto, ahora voy a llevaros al Paseo de la Fama. Tienen un Paseo de la Fama aquí, en el que hay unas placas para cada uno de los invitados famosos o conocidos que ha tenido Bad Nauheim, y ahí hay una placa de ella, por supuesto, así que vamos a ir para allá.
Bueno, viajantes, pues ahora que ya hemos visto la placa en donde estaba la antigua Villa Krag, ahora os voy a enseñar aquí. Estamos en el Kurt Park y aquí se llama el Walk of Fame, ¿vale? Entonces aquí hay plaquitas en el suelo que recuerda a los visitantes ilustres que ha tenido esta ciudad. Os voy a enseñar estas primeras porque también a la ciudad se le llamaba a veces la ciudad de las tres emperatrices, porque como veis aquí, la emperatriz Augusta Victoria, Deutsche Kaiserin, emperatriz de Alemania y reina de Prusia, estuvo aquí en 1912. Aquí la tenéis. Justo enfrente tenemos a la zarina Alexandra Fyodorovna, zarina de Rusia, estuvo aquí en 1910. Sabéis, la última zarina de Rusia, la madre de Anastasia, bueno, de Olga, de Tatiana, de María, de Anastasia y de Alexei. Entonces tenéis estas dos. Y luego entonces todo el parque está, de hecho, de manera que a ambos lados hay personas importantes, ¿vale? Entonces, hay, bueno, Richard Strauss, por ejemplo, pero nosotros nos vamos a centrar en Sisi, que también tiene, por supuesto, estoy viendo aquí que hay algunos más importantes, pero aquí tenemos a nuestra Sisi, que esto es muy bueno porque mi hijo me ha dicho que os lo diga, que la ha encontrado él, ¿vale? Porque hemos llegado aquí y he dicho, venga, unos a la derecha, otros a la izquierda, a ver quién la encuentra primero. Y la ha encontrado mi hijo el primero, ¿eh? Que me ha dicho que lo diga, así que os lo digo. Así que aquí la tenéis, Sisi, Isabel de Austria, en 1898 estuvo aquí. Y esto está por el doctor Günther Kensrich y Inger Rauner Kensrich. Este matrimonio son los que han pagado por esta plaquita. Pues aquí la veis. Es gracioso porque pone Isabel de Austria, pero es el retrato de su coronación como reina de Hungría. Pero bueno, aquí la tenéis, voy a poner de cerca para que la veáis. Es aquí la corona. Aquí es súper bonita. Aquí escrito Sisi, Elisabeth von Österreich, el año. Y aquí vestida, pues bueno, aquí ya la tenéis. Veis que hay muchísimos monumentos, estatuas, placas. Oye, un perrillo, hola. Que hay un perrito que me quiere decir hola. Hola, Chucho. Así que bueno, pues aquí la tenéis. Tenéis a Sisi, otra de las cosas que podéis ver si venís aquí a Bad Nauheim. Tenéis cosas de Elvis Presley, que eso está por aquí, pero que eso lo voy a enseñar en otro vídeo. Hoy nos centramos en nuestra Sisi. Y nada, espero que os haya gustado a todos. Sabéis que tenéis una lista de reproducción en el canal entera dedicada a Sisi, con más estatuas, más monumentos, palacios, museos, exposiciones, etc, etc. Así que nada, aquí con Sisi en Bad Nauheim os voy a dejar. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.